Muy buenas tardes, estimados colegas. Un gusto compartir nuevamente con ustedes hoy, lunes 1 de noviembre de 2021. Vamos a darle acceso a nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto David Rodríguez, que nos acompaña desde la Florida en Estados Unidos. Bueno, es un gusto realmente pues compartir con David porque tiene mucho que comentarnos tanto del punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. ¿Qué tal, David? ¿Me escuchas bien? Hola, ¿cómo está, arquitecto? ¿Cómo está usted? Sí, lo escucho perfecto. Chévere, Me buenísimo, ajustó esto David. un poquito. Bueno, estoy haciendo la introducción de rigor. em, Quiero, pues, vamos a leer tu síntesis curricular, pero me gustaría también ir comentándola porque, como mencioné, pues tienes mucho que contarnos acerca de tus inicios como arquitecto y, bueno, de lo que estás haciendo actualmente. Pero Perfecto. primero me gustaría que me dieras chance para darle las gracias a nuestros patrocinantes, Alfombras Clean Express, todo en mantenimiento, instalación y venta de alfombras, a la revista Entre Rayas, la revista de la arquitectura, Agra Arquitecturas, Luz, Color y Arte para sus espacios, y a Rapid Photo, porque nada como una imagen para recordar bellos momentos. Igualmente, pues queremos invitar a nuestros seguidores a nuestro, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde quedan grabadas todos estos foros con nuestros invitados que hacemos a través de Zoom. Bueno, dicho esto, estimado colega, vamos a hacer referencia a tu síntesis curricular que, bueno, según tenemos aquí, egresaste de la Universidad Santiago Mariño en el año 2004. ¿Ok? Esa universidad está situada en Maturín, Estado Monagas, y quisiéramos que nos contaras cómo ha sido esa experiencia, cómo viviste tu etapa de estudiante, qué profesor recuerdas y por qué estudiaste arquitectura. Me comentaste que desde pequeño tuviste, digamos, eh, inclinaciones hacia la profesión porque, bueno, y diseñaste, incluso hiciste un planito de tu casa. Sí. Cuéntanos, por favor, cómo fueron esos inicios. Bienvenido Bueno, nuevamente. desde pequeño, gracias y bueno, gracias por la oportunidad de presentarme aquí ante todos los colegas, ¿ok? Y las personas que están interesados en esta entrevista. Sí, como te dije, pues desde chiquito creo que presenté o sabía que iba a ser arquitecto. De alguna u otra manera, no sabía, pero no sabía el nombre exactamente de mi profesión, pero lo que hacía era jugar con Legos, me encantaban los Legos, eh, me encantaba armar, construir, y me acuerdo que un día a los 5 años dibujé un plano de mi casa, hice un hallado de la casa donde puse las habitaciones, las puertas, todo esto, y bueno, de ahí fue mi primera manifestación de lo que iba a hacer en el futuro. Mi papá ingeniero, era más matemático, más esto. Soy el único arquitecto de mi familia. Mi hermano arquitecto es ingeniero. Mi esposa es ingeniero también. Pero desde pequeño me encantó la arquitectura y después fui poco a poco viendo cuál era la evolución. Cuando fui creciendo me di cuenta de las casas, me llamaban la atención las iglesias, los hospitales, las tramas urbanas. Cada vez que me montaba en un avión lo que veía era cómo se enlazaba todo y cómo todo correspondía a un entorno urbano. Y bueno, cuando me gradué de bachiller, tenía 15 años apenas, me fui a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, pero era muy joven y era muy pequeño, pues, o sea, muy inmaduro. Y la experiencia en la universidad, yo
como digo yo, un indiecito de Maturín, metido, llegué allá, entonces era una vida totalmente diferente y no me adapté realmente, a pesar de que salí y me, me encantó la universidad, me encantó la facultad, no me pude adaptar. No, Y no, no, regresé a bueno, Maturín. tenía que graduarte de la Santiago de Sí, Mariño, definitivamente, porque sí, Maturín es una ciudad también, digamos ya, oye, con mucho movimiento, lo que yo conozco de Maturín, y bueno, mira, puede ser que el ambiente pues no era propicio en ese momento y sí, era sí. más favorable Ujú. la Santiago Mariño, definitivamente. Y era muy joven y bueno, regresé a Maturín, mi papá me decía, bueno, como todo profesional, o sea, en la casa no vas a estar. Y yo, bueno, pues lo que quiero es ser arquitecto. Y aquí no hay arquitectura. Muchos años después abrieron la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Oriente. Pero lo único que estaba era el Santiago Mariño y me empecé a estudiar y me enamoré de mi carrera. Yo me enamoré. Tuve profesores maravillosos, todavía tengo contacto de ellos, ¿Con Miguel quién, Ángel a qué Martínez. profesor recuerdas con cariño que te dejó, digamos, Bueno, una huella eh, en tu profesión? Miguel Rodríguez fue, Miguel Ángel Martínez, perdón, egresado con un posgrado en la Universidad Metropolitana en Diseño Urbano. Excelente, y fue el que me metió la parte urbana, fue el que formó en mí esa parte urbana. La arquitecto Ana Labrador de Luz, Aquí la ella fue tenemos con quien, nosotros, por cierto. Aquí nos está sí, acompañando en el ajá, foro. Qué bien. realmente esa fue, y fue fue mi asesora de tesis, la cual obtuvo mención publicación también. Ella excelente profesional de luz. El profesor Manuel Rodríguez de la Universidad de los Andes, excelente profesor, suma muchísima experiencia. José Suquet, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, excelente profesor. O sea, fueron los más, como decir, los más, tuve muchos profesores, pero esos fueron los más que, digamos, yo era un pupilo de ellos, pues. Y, y los recuerdo todos. La misma directora de escuela, Miriam Salas, que era ella es graduada en la ULA, bellísima persona, bellísima profesional. Yo creo que justamente he hablado con muchas personas y realmente yo tuve la oportunidad de tener la forma de los arquitectos de la Universidad Central, la función de los arquitectos de luz, el amor a la ecología de la Universidad de los Andes. Entonces, todo eso yo creo que se formaron entre nosotros y existen muchísimos buenos profesionales en Santiago Mariño, pero evidentemente fueron por esos profesores o esos maestros que nos enseñaron arquitectura a nosotros. Excelente, qué bueno. No, y yo siempre, Ujú, siempre he sostenido que un buen docente no es aquel que impone sus ideas a un estudiante, sino que más bien fomenta o promueve las ideas de ese estudiante, que lo aupa, que le ayuda a desarrollar digamos, ese proyecto o que lo va encaminando, claro, según los principios de la profesión, pero dejar que el alumno se desarrolle y no coartarle, digamos, su ujú, creatividad o sus ideas, su concepto generador que le presenta en un momento dado, porque hemos tenido, bueno, en la facultad muchos profesores que probablemente son muy buenos profesionales, pero que no transmiten o que no tienen esa vocación docente. ujú, ujú. Eh, bueno, siguiendo con tu experiencia, David, tenemos que trabajaste en las alcaldías de Maturín y en la alcaldía de Anaco, en el estado Anzoátegui. Sí, Qué puedes comentarnos de esa experiencia en la administración pública local? mira, yo creo que ese fue el complemento de mi educación. Eso fue una experiencia súper importante que pasó en mi vida. O sea, poder estar en contacto con el desarrollo de una ciudad, poder estar en contacto con los proyectos que hacen una ciudad, poder tener esa relación, porque yo revisaba los planos igual en la ciudad y me dio esa confianza poder ver, interpretar los códigos, las ordenanzas, la zonificación, todo esto. Yo creo que fue lo que
me enamoré de mi carrera cuando estaba estudiando o cuando era niño, pero cuando salí al ejercicio realmente entendí y dije, esto es lo mío. O sea, la alcaldía de Maturín, la directora era la arquitecto Celina Miriam, egresada de la Universidad Central. eh, fue, fue una época que fue el complemento. O sea, por eso fue que repetí el modelo aquí en los Estados Unidos, porque creo que la enseñanza que tuve allí y cuando fui director en la alcaldía de Anaco, fueron lo que realmente, o sea, me complementaron el profesional que me llegué a convertir. Eh, en Anaco busqué más ordenar una ciudad, porque me fui a Anaco, porque no había nada en Anaco, y yo decía, pero es que yo tengo que buscar un lugar donde yo pueda crear una ciudad que sea organizada, armónica, coherente. Y me fui a Anaco y intenté hacerlo. O sea, hice relaciones con, creo que Merú era la de la Universidad Simón Bolívar, el Instituto de Urbanismo de la Simón Bolívar. También hablé con el arquitecto Gubernet, David Gubernet en la universidad, en la Metropolitana. Me fui a la Central también, creo que en Surbeca se llamaba la Central, para tratar de hacer el PEDUL, el plan de desarrollo urbano local, y lograr, mira, cada espacio tiene, o sea, esa trama urbana me encantaba también y yo quería ser parte de eso, pues. Pero lamentablemente, como todo en Venezuela, no desde ahora, o sea, desde hace mucho tiempo, los intereses políticos prueban más a la razón, pues, y es donde está el conflicto, como lo dijo Villanueva, es donde está el conflicto y las disconformidades del arquitecto, porque creo que si las sociedades nos escucharan fueran diferentes. Pero sí, las alcaldías fueron parte de mi escuela y sí, me encantó, la experiencia fue maravillosa en ambas alcaldías. Después fui asesor también de la alcaldía de Derecherías, fui asesor de la alcaldía de Cantaura también y de la alcaldía de Piar en el estado Monagas. Y los políticos me buscaban como para ordenarles sus ideas, pues. Es decir, me decían, ¿qué me hace falta aquí? Entonces yo iba, hacía estudios de población, hacía estudios de factibilidades, me orientaba más en cuáles son las necesidades de la gente, me encantaba eso. E incluso fui a China con la alcaldía, eso me llevó a la alcaldía de Piar, fue incentivo privado. Me llevaron a buscar plantas de tratamiento en China para procesar agua, para procesar esto. Y eso me encantaba, pues, o sea, realmente mi vocación de arquitecto, además de la construcción, era ofrecer oportunidades para las personas para lograr calidad de vida. ¿Okay? Siendo un profesional, no un político, jamás fui un político y eso yo creo que hizo una diferencia en mi desarrollo. A pesar de que vengo de una familia política, mi papá era un político, un dirigente político, pero él nunca quiso que nosotros nos mantuviésemos en el mundo de la política. Él quiso más que fuésemos más técnicos que otra cosa. Claro, aunque la política bien llevada, la política en mayúscula, siempre y cuando eh, el objetivo sea eh, el bien común, que tu profesión haga, digamos, o deje una huella en las ciudades, pues es importante porque es una manera de insertarse o es una manera de poder concretar, digamos, todos nuestros planes y nuestros proyectos, porque lamentablemente así se manejan las políticas de Estado. Tenemos muy buenos profesionales, pero que no han tenido la oportunidad quizás de participar o de opinar con respecto a muchas obras, y yo creo que tú has pasado por eso también, muchas obras que se hacen con gente que no está capacitada para ello o que no se hace un plan adecuado o que simplemente, bueno, hacer una obra por hacer porque estamos en campaña política. Y eso Sí, sí. me parece que toda esa trayectoria, no sé qué opinas tú con respecto a eso, pero me parece que es importante que nosotros al momento de graduarnos pasemos por todas esas, digamos, esas etapas eh, tanto por la administración pública como por la administración privada, que es el caso tuyo. Tú
tienes ese bagaje, digamos, profesional, has pasado por la docencia y actualmente, Ujú. bueno, emigraste en el 2014 a los Estados Unidos. ¿Qué te decidió a ti dejar el país y decir, bueno, voy a irme de Venezuela? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Volver a Venezuela, radicarte en los Estados Unidos o tú estás ganando experiencia para volver? Coméntanos porque tu experiencia es importante para los que estamos aquí y para los que están allá. Sí, mira, yo soy venezolano y me encanta mi país, me encanta, o sea, en el 2014, yo cuando por razones diversas me fui del país, eh, siempre pensé que iba a regresar. Siempre fue, mira, esto va a ser una pasantía que me voy a hacer afuera, como una vez me fui a Londres a estudiar inglés, esto es parte de esto, voy a aprender, voy a aprovechar este momento porque en ese momento la situación estaba bien tensa en mi familia, porque yo acababa de relacionarme políticamente con alguien, con un partido, o no con un partido, me figuré mucho en la organización de una ciudad y en una campaña, entonces eso, problemas de, de que cuando ganó el otro, el que ganó, pues, o el que se apoderó de la alcaldía, porque en ese momento se apoderó, la agarraron contra todos los que estábamos en el otro lado, y yo me fui. Yo, yo había sido durante años, durante 4 o 5 años, yo fui asesor de el Alba Bolivariana, que era algo que estaba era un convenio Cuba-Venezuela, donde se hacían grupos electrógenos, donde se hacían módulos de barrio adentro, donde se hacían obras para la comunidad. Yo era asesor de ellos a nivel, yo era uno de los que le decía, mire, es aquí que puede ir esto, es donde están en necesidades. Ojo, cabe destacar, se llama barrio adentro, pero el gobernador, yo me acuerdo que cuando yo era bien muchacho, en el 2004 cuando me gradué, o antes, el gobernador de Monagas, Guillermo Cal, yo fui uno de sus pupilos, por decirlo así también, y impulsábamos lo mismo, la sectorización del sector salud, la atención primaria a las personas. Entonces, yo siempre estaba con el gobernador, yo era un muchachito, ojo, para que vean las cosas, el gobernador Adeco, mi papá dirigente de Copey, y no había discriminación de ningún tipo. Había una convivencia increíble entre ellos, e incluso cuando tocaba esa campaña siempre decía, no, mira, el hijo del zorro, así le dicen a mi papá, no lo toquen porque él no va ahí para eso, ¿entiendes? Pero coexistíamos muy bien. El hecho es que cuando en el 2014 yo veo esto, yo me tuve que ir de Venezuela, ¿ok? No fue algo que planifiqué. Incluso recuerdo que creo que en el año 2006 yo me fui a estudiar inglés para Inglaterra y yo me regresé antes de terminar el curso porque yo no sabía cómo se podía vivir fuera del país. Y creo que hasta llegué ahí y prometí, Dios mío, yo no me voy de más de Venezuela. Yo soy muy arraigado a Venezuela, pero por cuestiones tuve que salir. Y cuando salí lo tomé como, mira, esto es un lapso, un periodo, pero créeme que en un periodo de un año me di cuenta, esto no hay vuelta atrás. También, como te decía, fui asesor de los cubanos en Venezuela y en el año 2009, 2010, yo creo que yo no fui menos de 30 veces a Cuba, porque yo le tenía que reportar y exponerle los trabajos directamente al MICON, que es el Ministerio de la Construcción de Cuba. Ellos no sabían nada de presupuestos, no sabían manejar presupuestos, y yo sabía manejar presupuestos. Entonces yo le decía, mira, estos son los presupuestos de construcción, estos son nuestra moneda, le hacía todo lo que eran los APU, todos los presupuestos, el proyecto también se lo hacía, cada proyecto tenía un proyecto. Ya después lo que pasaba aguas adentro con el dinero no era, yo era un técnico. Mi papá me juzgó un momento, no, pero ¿qué haces tú trabajando con, con eso? Yo decía, mira, lamentablemente, así no lo crean, yo soy un profesional y a mí me pagan por eso, porque es mi trabajo y a mí no me formaron las plantas eléctricas que yo construyo o que se construyen. No discriminan si el bombillo es blanco, verde o rojo. Es simplemente un bombillo. Entonces,
habían proyectos maravillosos que justamente se parecían mucho a los proyectos que hacía con Guillermo Tal. Eran proyectos de desarrollo. Pero bueno, yo era un técnico que estaba dentro de esto. Pero esos viajes a Cuba me hicieron darme cuenta de muchas realidades. O sea, cómo viven, para dónde nos llevan, para dónde... Y advertí a muchas personas, incluso a mis estudiantes en la universidad. Yo di clase en la Universidad de Santiago María después. Yo los advertía mucho y les decía, brother, hay que tener cuidado porque nos llevan para un camino que tenemos ¿me escuchas? No te veo, arquitecto. Sí, sí, yo ¿Aló? te escucho perfectamente. Estoy viendo una foto de otro arquitecto, me imagino. Bueno, el hecho es que en el 2014, cuando pasó lo que pasó, me fui. Al principio pensé que era algo pasajero, pero al año, a los 2 años descubrí, mira, no al año o menos, yo creo, esto no hay vuelta atrás. Me acuerdo que mi esposa fue a Venezuela, o estaba en Venezuela, o fue a Venezuela, y dije, mira, quema todo porque no regreso. Y mi experiencia de inmigración, y es lo que le recomiendo a las personas, cuando te vas a ir, vete, no voltees atrás. Sí pienso que todo lo que estoy aprendiendo en este momento, ruego a Dios que me dé de vida, pues, para poder implantar toda esta experiencia en Venezuela. Pero, y tengo la fe de que en algún momento Dios me dé esa oportunidad. Pero, pero actualmente mi vida está, al menos en los próximos 15 años, está totalmente planificada aquí en los Estados Unidos y enfocada al crecimiento aquí en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no ayude a mi país o que me olvide de mi país. O sea, por el contrario, plataforma gremial es precisamente la ventana que estoy tomando para impulsar a los profesionales venezolanos a esto que quiero, que es la enseñanza de los sistemas de construcción, la planificación, el orden, la codificación, la estandarización de los procesos. Eso no quiere decir que todas las casas son iguales. Cuando digo estandarización de procesos, es crear procesos para lo que es permisología, para lo que es códigos de construcción, las inspecciones súper importantes en el proceso de construcción. Todo eso es lo que yo hago aquí en Estados Unidos. Qué bueno, ver, eso hay que destacarlo y doy fe efectivamente que tú hiciste contacto con nosotros y bueno, nos ofreciste toda tu colaboración, toda tu ayuda y eso quiere decir que tú todavía pues sientes mucho apego por nuestro país e independientemente, bueno, te hayas insertado con mucha facilidad en los Estados Unidos, pues tu intención es apoyar al gremio, apoyar a todos aquellos profesionales que de una u otra forma tengan que trasladarse a los Estados Unidos, en el caso tuyo, pues en el estado de la Florida. Uh -huh, Y es importante además que como venezolano, pues siempre deje a nuestro país, el nombre de nuestro país y a nuestros profesionales muy en alto como lo estás haciendo uh actualmente. -huh. Eh, tenemos aquí bueno, tu experiencia profesional también, que actualmente eres, bueno, entre muchos otros cargos, aquí quiero que me ayudes con la parte de la traducción. Dice que, bueno, que desde 2014 que te trasladaste a los Estados Unidos, has conseguido validar tus estudios universitarios y obtenido licencia para construir, o sea, que es el Uh-huh, General Contractor equivalente a ingeniero residente en uh-huh, Venezuela. O sea que uh-huh, estás inspeccionando obras de construcción allá, has revisado planos, que sería lo equivalente también aquí en la parte de revisión de ingeniería municipal para uh-huh, otorgar los permisos de construcción. Y uh-huh. tienes también aquí, bueno, dice que estás en proceso de obtener la licencia de arquitecto ante la National Council of Architectural Boards. ¿Puedes explicarnos Esa es un la poco? nacional. Ok, ¿puedes explicarnos un poco de qué se trata? Sí, ese es a nivel nacional. Ese es el National, el NCAR, como le dicen, National Council Architectural Board, Registration Board. Es como decía el colegio de arquitectos.
Eso funciona a nivel nacional. ¿Ok? Eh, ellos tienen muchísimos procesos. El arquitecto aquí en este país es respetado increíblemente. ¿Ok? Ellos tienen muchos requisitos, sobre todo para los extranjeros, con la validación de su experiencia. Tienen que tener un récord impecable, no se pueden haber comido una luz, como le digo yo a la gente. Son muy estrictos. Así es. Un arquitecto no puede, y más sistema de administración pública, nosotros tenemos que ser los primeros en respetar las leyes. Entonces, el proceso que yo he tomado aquí primero fue lograr que una institución me reconociera como arquitecto en los Estados Unidos. Eso por razones de empleo es bueno porque te abre las oportunidades. Lo que pasa es que hay una diferencia cuando tú eres reconocido como arquitecto y cuando entonces puedes firmar como arquitecto. Son dos cosas diferentes. Cuando una institución acreditada te reconoce como arquitecto extranjero, tú eres el equivalente a un egresado aquí en los Estados Unidos de cualquier universidad, ya sea el MIT, que es la número uno, o cualquier otra universidad en los Estados Unidos, ya sea Universidad Central de la Florida, cualquiera de las universidades acá. Te hacen equivalente, te hacen exactamente igual, pero el proceso de registro para la licencia es totalmente diferente. Tú eres reconocido, pero una vez que te registras, una vez que quieras pertenecer al board de arquitectos, al colegio de arquitectos, ellos te exigen cuestiones como por lo menos 5 años de experiencia a la sombra de un profesional de la arquitectura con licencia. O sea, te gradúas en la universidad y tienes que ir a trabajar con un arquitecto durante 15 años. Ahí Bueno, ellos tienen un eso es bueno, David. Eso es bueno maravilloso. porque A mí eso me te va, parece, oye, te da, digamos, un conocimiento y una experiencia que no estás trabajando solo, como aquí que te gradúas y tienes que no, y buscar te tiran al ruedo y exactamente. a Bueno, que ¿y te ahorita mueras qué con los hago? leones, pues. Exactamente. Ahí Entonces, estás con un es profesional que con experiencia que también te va a aportar todo, o sea, trabajar, digamos, en equipo es muy importante. exactamente, tú eres el shadow o la sombra de un arquitecto. A mí es el sistema, me parece perfecto. Evidentemente, tiene cosas que la gente dice, no, pero eso es difícil, como si yo me gradúo en una universidad, tengo que presentar ahora 7 exámenes. ¿Y cuál es el problema? Si te graduaste, ¿cuál es el miedo de demostrar tus conocimientos? Aquí los procesos de licencia son diferentes a los procesos de educación. Tú puedes completar tu educación, pero después vas a licenciarte. Cuando tú vas, ¿aló? ¿Me Sí, sí, escuchas, Roberto? te escucho. Ok, cuando vas ante el board, entonces el board te dice, ok, vas a entrar en el programa de sombra de un arquitecto. Tu arquitecto, ¿cuál es el número? Ok, hacen comunicación y te dejan prácticamente una pasantía de 5 años. Ok, después en el proceso te autorizan ellos a tomar 7 exámenes de arquitecto. Son 7 exámenes donde tienes Project Manager o gerencia de proyectos, donde tienes materiales de construcción, donde tienes diseño, donde tienes matemática, donde tienes ética en ontología, donde tienes administración pública. Todos esos exámenes los tienes que tomar. Son unos exámenes en un cuarto encerrado, 80 preguntas, que de los cuales creo que se aprueban con 70, el mínimo aprobatorio es 70, donde tienes que ir y meterte, pues, o sea, si lo fallas, lo fallaste, lo puedes tomar de nuevo, no pasa nada, nadie se va a morir porque te falles un examen. Pero eso es ante el board. Entonces, pero ante el Estado, yo lo primero que hice fue validar mi título en una institución que me reconociera como arquitecto. Eso hay diversas universidades. Ellos emiten el documento y dicen, este señor es el equivalente a un arquitecto egresado aquí en los Estados Unidos. Con eso tú puedes buscar empleo. Con eso tú puedes aplicar a diferentes boards también, que fue lo que yo hice para lograr la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo me mudé para acá mi inglés era nulo. ¿Entiendes? Entonces yo de alguna manera yo tenía que encajarme y yo te digo sin ningún tipo de vergüenza. Yo lo que hacía cuando llegué a este país fue pegar bloque y batí concreto, ¿entiendes? Pero estaba enfocado en mis objetivos. Entonces, lo primero que hice fue validar mi título aquí en los Estados Unidos. No necesité ni apostillaje. ¿Me escucha, Roberto? También te dejé de Sí, ver. sí, sí, te escucho. Sí, no necesité apostillaje de título, necesité, no. Mis títulos originales, mis notas certificadas, fui ante la institución,
Se paga la traducción, se paga todo y emitieron el documento. Con ese documento yo me abrí un mundo de oportunidades. Ojo, Roberto, esto lo hice todo sin saberlo. A mí nadie me ayudó. Yo creo que en mi núcleo, en mi círculo de amistades, yo soy el único arquitecto. Es más, yo tuve que someter al board una de arquitectos, digamos que una consideración, porque yo no trabajé a la sombra de un arquitecto. Yo trabajé a la sombra de un ingeniero que era un ingeniero venezolano que tenía una empresa de construcción aquí. Pero por toda la experiencia que hice aquí, por todos los proyectos que hacía en esa empresa de ingeniería, que ya te voy a decir por qué, entonces ellos evaluaron o ellos toman en cuenta mi experiencia como que si tuviese estado a la sombra de un arquitecto, porque estaba a la sombra de un ingeniero con licencia, o la licencia del board de ingeniero. El hecho es que con esa validación de mi título, yo pude entrar al board de los contratistas, de General Contractor. Eso es algo que la gente no entiende. Dicen, no, eso es una licencia que se saca. Eso es una licencia que es el equivalente a un profesional, a un ingeniero residente aquí en los Estados Unidos. El General Contractor tiene diferentes clasificaciones. Puede ser General, que es el máximo. Puede ser Builder, que puedes hacer edificaciones hasta de 3 pisos. O puede ser el Residential Contractor, que es el que hace solamente casa. Yo saqué por mi experiencia, yo saqué el General Contractor. Todos esos exámenes son 3 exámenes que todas esas licencias tienes que presentar 3 exámenes. Uno, el primero es de administración, el segundo es técnico y el tercero es project manager. Todos tienen que estudiar los códigos de construcción, el manual del contrato. Todo aquí en este país está estandarizado. Entonces, una vez que tú obtienes esa licencia, tú eres el equivalente a un ingeniero residente aquí. Tú puedes ir para una ciudad, para un condado, a sacar un permiso de construcción, puedes hacer renovaciones de casa, puedes hacer remodelaciones, puedes hacer muchas cosas. Lo que yo hice fue que mi empresa, que fue la que yo califiqué con mi licencia, que se llama Total Building Design, pudiese diseñar casas, porque tiene un arquitecto, porque yo soy reconocido arquitecto, pero no puedo firmar. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Mi empresa incorporó a un ingeniero civil para que autenticara la parte estructural de los planos, y es por eso que yo, sin tener el número, yo puedo diseñar y decir, estoy haciendo mis casas, que también es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Eso me Además, da disculpa, mucha... David, y además que esas casas son propiedad intelectual tuya, o sea, están Sí, sí, protegidos por la eso, ley. la, Ok. la, la, aquí los planos, bueno, en Venezuela también, lo- 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 los documentos de construcción no son de un dueño de una casa, los documentos de construcción son del profesional. Cuando mi empresa, que es Total, hace los planos, la propiedad intelectual queda grabada en nombre de quien diseñó o la licencia que registró el proyecto, que en este caso es mi empresa. Entonces, cuando tú ves un plano, tú dices, ¿quién es el dueño de este proyecto? A lo mejor es Luis Pérez, que es el dueño de la casa, pero el dueño del proyecto está bajo registro, bajo Florida Status, aquí bajo este nombre que es mi número de licencia. ¿Ok? Entonces, eso es la licencia de General Contractor que yo tengo. También en el proceso descubrí, y es una de las cosas que yo quisiera resaltar ante los venezolanos, cuando tú llegas aquí, tú lo primero que tienes de pensar que te la sabes toda. Y tienes que entender de que el proceso aquí es diferente que en Venezuela. Aunque teóricamente es muy similar, pero realmente aquí se cumplen los procesos. Entonces tú tienes que entender poco a poco todo el proceso de construcción, tienes que entender de que tienes que obtener liberaciones o inspecciones parciales en cada uno de los procesos de la construcción de cualquier propiedad. Pero bueno, yo con mi licencia y mi empresa trabajando, yo conseguí un trabajo con ese documento que dijo que yo era arquitecto en una empresa de construcción, que es la empresa de unos ingenieros venezolanos que me dieron la oportunidad aquí. El ingeniero Eduardo Avellaneda, graduado aquí en la Universidad Central de la Florida, que era socio con el ingeniero Máximo Napolitano, que era un egresado de la Universidad Central de Venezuela. Él lamentablemente murió el año pasado. Pero ellos me dieron la oportunidad, entonces yo entré
con ellos en su empresa, que se llama Civil Engineering Group, que es una empresa de construcción. Yo estando allí, yo empecé a observar que lo más difícil en este país, una de las cosas más difíciles, son la obtención de los permisos de construcción. Y realmente es difícil porque hay muchas personas que desconocen los códigos de construcción. Luego de 2 años trabajando con CDG, tomé la decisión de empezar de aplicar en la ciudad, de aplicar para trabajar en la ciudad, tal cual como lo hice en Venezuela. Trabajé en una alcaldía o en una gobernación, porque yo decía, ellos son los que emiten los permisos de construcción, y yo decía, pero es que yo tengo que descifrar cuál es el algoritmo que tiene todo esto, porque no es posible que un permiso de construcción, incluso un arquitecto con muchísima experiencia, se demore en este país 6 meses, 7 meses para conseguir la permisología. Yo decía, no, yo tengo que empezar a pensar como piensan ellos para revisar un proyecto. Y ahí fue donde evidentemente sirvió la validación de mi título, sirvió la experiencia como GC, mi licencia como GC, mi experiencia en CDG, tomaron en cuenta incluso hasta mi experiencia en Venezuela como profesional, y entonces yo apliqué en una ciudad para trabajar como examinador de plano e inspector de la ciudad, como Ingeniería Municipal y Desarrollo Urbano. Aquí es lo mismo, se llama el Building Department o el Departamento de Construcción. No es tan fácil así como que aplicas y te aceptan. Para tú revisar planos, tienes que presentar, tienes que tener licencia. Para tú inspeccionar obras, tienes que tener licencia. Tienes que ir ante el board, tienes que agarrar toda tu experiencia, todos tus títulos, todo lo que tienes. Ahí sirvió cuando yo autentiqué mi título de arquitecto. Todo eso se entrega a un board y vas ante unos tipos tal cual, 13 tipos en un panel que es el board, y te paren en el centro. Ajá, ¿usted quiere ser examinador de plano? Yo sí. ¿Usted quiere la licencia de examinador de plano? Sí. ¿Para qué la quiere? Preguntan todo, después de evaluar tu experiencia y todo. Bueno, Y yo una no, mire, cosa, ¿por qué? disculpa, Abe, una cosa sí es cierta, que allá tienes obligatoriamente que mantenerte actualizado en toda la normativa. Quisiera también que nos explicaras un poco sobre qué trata estos códigos de construcción, porque aquí, bueno, evidentemente como no tenemos ley de ejercicio, nos regimos por las ordenanzas municipales, las gacetas sanitarias, etcétera, etcétera, pero allá, según lo que comentamos o que conversamos tú y yo, previo a este foro, pues hay muchísimos códigos de distintas materias, bien sea lo que es la parte de educación, la parte residencial, la parte educativa. Entonces, te obliga forzosamente a mantenerte actualizado, y eso, por supuesto, va en beneficio de la La nación colectividad. y de, Sí, de la exacto, de la nación. ciudadanía o del lugar donde tú estás desempeñándote. Eh, nos quedan 7 minuticos, ¿ok? Todavía tenemos chance de conversar, pero es para informarles a nuestros colegas que nos acompañan que si se termina el tiempo, podemos conectarnos a través del mismo link, porque creo que tienes muchas cosas que contarnos y quiero tratar contigo también el tema gremial. Pero por favor explícanos la parte esta de las normativas y los códigos de construcción. Bueno, los códigos de construcción son a nivel nacional. La matriz de todo se llama el ICC, que es el International Council Code. Ellos son los que desarrollan los códigos. Muchas personas pueden pensar, pero ¿qué son los códigos? Mira, yo creo que los códigos, lo más cercano es el Neufer multiplicado por 10. Los códigos de construcción, déjame ver si tengo un código cercano. O sea, es un compendio de normativas de Esto construcción, o sea, es por las uno. cuales se tiene que regir. Oh, Esto es uno. imagínate. Es un libro inmenso y este solamente es la parte residencial. Solamente para casa. Imagínate. ¿Okay? Los códigos de construcción te establecen el tamaño de las ventanas, el tamaño de las puertas, el tipo de piso, el tipo de paredes, detectores de humo, detectores de incendio, rutas de egreso y evacuación de la ciudad, de la Caso de casa si hay un emergencia, correcto. incidente, Ajá. caso de emergencia,
Iluminación, cuántos lumens se requieren por habitación, cuáles son las características mínimas de una habitación, cuáles son las características mínimas. Todo está tabulado, todo está calculado en los códigos. El código establece lo mínimo requerido. Eso no quiere decir que el código te dice que la habitación mínima es de 7 por 3, de 7 pies por 3 pies. Eso es algo así como 3 por 2, 3 por 2. Pero eso es lo mínimo. Eso no es que quiere decir que tú vas a hacer una habitación de 3 por 2. No, no la vas a hacer de 3 por 2. Es que el código establece que eso es lo mínimo. El código establece que cada habitación tiene que tener una puerta que sea operable, que pueda abrir y tenga una apertura mínima de 3 por 5 para poder evacuar. Existen códigos para la construcción. Este solamente es de casa, pero está el accessibility, que es todo lo que rige los proyectos comerciales, es las rampas de acceso, establece cuál es la altura para un counter o para no me acuerdo cómo se llama, para un lavamanos, o sea, la altura del lavamanos, cuáles son las condiciones mínimas, cuántas libras de resistencia tiene que tener una barra para un discapacitado, puede ir a un toilet. Existen códigos para conservación del ambiente y de la energía. Existen códigos para fuego. Son súper extensos y fue, en mi caso, lo más difícil porque el fuego es una de las deficiencias más grandes que tenemos en Venezuela, porque realmente no tenemos construcciones que se prendan con facilidad. Aquí, por el contrario, es madera y es muy volátil, Exactamente. muy flamable. Propicio que se usa. Entonces, los códigos de construcción establecen cómo se construyen. Si tú tienes una perforación en una pared, ¿cuál es el tamaño mínimo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para después solucionar y que la pared no transmita fuego? Hay códigos también de edificaciones existentes, porque tú no puedes catalogar una construcción existente con una construcción nueva. O sea, tienen criterios de diseño diferentes, totalmente diferentes. Los códigos de plomería, los códigos... Existen más de 30 códigos que se aplican como este, y cuando tú vas a las examinaciones o los exámenes, son preguntas que te hacen, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que son los códigos? No, simplemente es la estandarización mínima del proceso de diseño, como mínimo, no establece máximo, que rige a nivel nacional y que cada estado, dependiente de sus condiciones geográficas, de todo, lo adopta. En este caso, si tú, no sé si lo ves, si puedes observarlo, aquí dice Florida Building Code, que es residencial, pero aquí dice ICC, está pequeñito. ICC es la matriz de todo, pero cada estado adapta. Florida tiene su Florida Building Code, Atlanta, Georgia tiene su código, pero ellos se basan en el ICC. Todos los estados tienen diferentes cosas, por lo menos la parte de Florida es más picky o más restrictiva, es el nombre, con la parte de incidencia de los vientos. Si tú te vas a la costa oeste, que es donde está California, son más restrictivas con la parte sísmica. Entonces, pero para eso están los códigos. No es que haya un código aquí y uno en otro lado. Sí hay, técnicamente sí, pero el fundamento es el mismo. Tiene que ¿Entiendes? regir por Entonces, una norma matriz, digamos, a nivel nacional, sí, que va variando esto, según las necesidades o de cada estado, dependiendo de, digamos, bueno, de las circunstancias, por lo menos el caso de la Florida con los ajá, con la parte de vientos. viento. Ok, Ujú. ok, perfecto. Sí, esos son los códigos y ahí es donde interviene. Los códigos son revisados por los gremios de ingeniería de arquitectura, por todos los gremios organizados de este país. No es simplemente que alguien dice, bueno, vamos a hacerlo. No, no, o ICC. ¿Quién rige ICC? El board de arquitectos, el board de ingenieros, el board de colegio, todos los gremios que hacen vida, incluso hasta el colegio de abogados, intervienen en esto. Los códigos establecen incluso las sanciones que pueden tener una persona que contratan para hacer una casa y se coge la plata. ¿Entiendes? Entonces hay códigos de contratación que se respetan y que están estandarizados, pues.
¿Me entiendes? Esos son los códigos de construcción. Muy bien. Bueno, ya nos queda un minutico, se va a cortar el foro. Como le dije, nos reconectamos a través del mismo link, pero te dejo una pregunta en el aire, qué es lo que estás haciendo actualmente y cómo ayudarías a nuestros compatriotas que se trasladen a los Estados Unidos. Y asimismo, me gustaría saber tu opinión acerca de nuestro gremio aquí en Venezuela y bueno, de nuestra independencia y autonomía profesional como una disciplina totalmente aparte de la ingeniería. Vamos entonces a esperar pues que el foro culmine en este primer tiempo y nos reconectamos a la brevedad posible. Muchísimas gracias, David. Nos vemos entonces en la segunda parte.